Vamos a continuar con algunos resultados importantes que nos van a ser de utilidad. Nos podríamos preguntar bajo qué condiciones se puede asegurar que una función realmente alcanza un valor máximo o mínimo. Bueno, el teorema del valor extremo, que no es sencillo de demostrar, dice lo siguiente: si f es una función continua sobre un intervalo cerrado, entonces f alcanza un valor máximo absoluto, f en c, y un valor mínimo absoluto, f en d, en puntos c y d del intervalo AB. Es decir, este teorema nos garantiza que si tengo una función continua en un intervalo cerrado, siempre voy a tener máximos y mínimos absolutos. Veamos estos ejemplos. Son pensar en una función continua en un intervalo cerrado, es como pensar en un violín que lo sostengo entre las dos manos y que puede tener distintas formas, sean esas formas suaves o en esquinas, porque solamente le pido continuidad, pero es como un violincito. Entonces, siempre, si la acomodo en una mesa, siempre voy a tener, digamos, en un plano cartesiano, siempre voy a tener un valor máximo y uno mínimo. ¿Qué pasa con estos ejemplos? En este caso, veamos el de la izquierda. Esta función no es continua. ¿Tiene un máximo? Tiene un mínimo. El mínimo absoluto es 2. ¿Pero tiene un máximo absoluto? No, porque en 3 nunca alcanza el valor 3. Siempre acercándome con x hacia el 1 por la izquierda, siempre voy a obtener un valor más grande que se acerque, que esté más cerca de 3, que lo supere. Por lo tanto, esta función no tiene máximo en el intervalo 0,2 y, es decir, no vale el teorema del valor extremo, pero porque no cumple la condición de ser continua en ese intervalo cerrado. Nos pasa algo similar en la función de la derecha. Si bien es una función continua en su dominio, en el intervalo 0,2, pero ese intervalo es abierto, porque ni en 0 ni en 2 la función está definida. Y como el límite de la función para x que tiende a 2 por la izquierda es infinito, entonces nunca va a tener máximo, tampoco tiene mínimo. Es decir, no se cumplen las condiciones del teorema, por lo tanto no puedo asegurar que tengan máximo y mínimo absoluto. Bien, vamos a volver a repetir cuáles son entonces los candidatos a extremos absolutos. Los puntos máximos y mínimos absolutos de una función f sobre un intervalo cerrado AB se encuentran entre, como dijimos antes, los puntos críticos del intervalo abierto AB, es decir, cuya derivada sea 0, o los puntos donde f no sea diferenciable, o en los puntos extremos del intervalo de definición de la función. Entre esos dos puntos, entre los críticos y los extremos de los intervalos, se encuentra el máximo absoluto y el mínimo absoluto, como lo hemos visto en el ejercicio que hicimos hace un rato. Entonces, volvamos al problema del principio de la clase, el que nos decía cómo puede un fabricante de cajas
obtener las dimensiones de una caja sin tapa de base cuadrada de 900 centímetros cúbicos de volumen para utilizar la menor superficie de cartón posible. Es decir, en este problema hay que obtener el mínimo absoluto de la superficie de cartón utilizada para construir una caja sin tapa de base cuadrada que contenga 900 centímetros cúbicos. O sea, que tenga capacidad de 900 centímetros cúbicos. Bien, la caja será aproximadamente de esta forma, donde X es la altura, Y es el largo, Z es el ancho. Veamos con los datos que tengo de este problema qué ecuaciones tengo entre X y Z. Tengo que construir la función superficie de cartón utilizado para construir esta caja y a esa función le tengo que calcular el mínimo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que tenemos? Tenemos la ecuación del volumen que nos dice que el volumen de 900 centímetros cúbicos es la altura por el largo por el ancho. Es decir, 900 es igual a X por Y por Z. Y la superficie para construir la caja es la superficie de la base, que es el largo por el ancho, más dos rectángulos que tienen de lados el largo y por la altura, por X, y dos que tienen por superficie la altura por el ancho. Es decir, a eso le tengo que sumar 2XZ. Bien, como la base es cuadrada, yo sé algo más, que el Z es igual a Y. Pero además también sabemos que Y, que es el largo de la caja, es un valor, en realidad puse mayor o igual que 0, pero en realidad es positivo porque no puedo construirme una caja de largo 0. Entonces, Y siempre lo considero como un número positivo. Por lo tanto, estas funciones las voy a pensar definidas para X, Y y Z mayores que 0. Bien, ¿cuáles son las ecuaciones? Entonces, como habíamos dicho, la del volumen me da que 900 es igual a X por Y al cuadrado. De allí puedo despejar Y, sabiendo que Y es un número positivo. Por lo tanto, como al despejar Y, primero despejo Y al cuadrado, es igual a 900 sobre X, y para despejar Y saco la raíz cuadrada. Pero recordemos que siempre al obtener Y, siempre como Y es positivo, tengo el valor positivo de la raíz cuadrada de 900 sobre X. Es decir, Y es igual a 30 sobre la raíz cuadrada de X. O lo que es lo mismo, 30 por X a la menos 1/2. Muy bien. ¿Y cuál es la ecuación de la superficie? S es igual a Y al cuadrado más 4 veces X por Y. Porque todas las partes laterales de la caja son todas iguales. Entonces, reemplacemos Y por el valor dado, por 30X a la menos 1/2, y eso me va a dar que la función de la superficie dependiendo de X es 900 por X a la menos 1 más 120 por X a la 1/2.
Calculemos ahora el mínimo de esta función s de x entre sus puntos críticos. Entonces calculemos la derivada. La derivada de x va a ser, tengo una suma de la función s va a ser una suma de dos funciones, entonces la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Entonces la derivada del primer término es una constante por x, la función es una constante por x a la menos 1, entonces la derivada va a ser la constante por la derivada de x a la menos 1, y eso es menos x a la menos 2. Más la derivada de la segunda función, que es 120 por la derivada de x a la 1 medio. Eso no es más que 120 por 1 medio por x a la menos 1 medio, dándome así que S' es menos 900x a la menos 2 más 60 por x a la menos 1 medio. Si saco factor común x a la menos 2, la derivada me queda como el producto de dos funciones, x a la menos 2 por menos 900 más 60x a la 3 media. Pero yo quiero saber cuáles son los puntos donde la derivada se anula. Entonces, si igualo la derivada a 0, ese producto de funciones se va a hacer 0 siempre y cuando el segundo término se anule, porque el primero en 0 no está definida, no se anula nunca. Bien, entonces el segundo término se anula si y solo si despejo de allí x es 15 a la 2 tercios y por lo tanto puedo obtener y, que lo tenía en función de x, y va a ser 30 sobre 15 a la 1 tercio, es decir, 30 sobre la raíz cúbica de 15. Muy bien, entonces, la caja, y ahí tengo las respuestas, las dimensiones que necesitaba. La caja sin tapas de base cuadrada, con una capacidad de 900 centímetros cúbicos, que requiere la menor superficie de cartón para construirla, tiene las siguientes medidas. Altura, 15 a la 2 tercios, eso es aproximadamente 6,08 centímetros, y del largo y ancho, porque la base era cuadrada, 30 sobre raíz cúbica de 15, que es aproximadamente 12,16 centímetros de ancho. Pudimos responder el problema original que en un comienzo nos parecía chino. Bien, ahora vamos a ver bajo qué condiciones podemos asegurar que una función tiene un punto crítico. ¿Cuándo puedo asegurar que va a haber un punto donde la derivada se anula? ¿Qué requisitos necesito? Esto me lo va a contestar el teorema de Rolle, que dice lo siguiente. Sea f una función que satisface las siguientes tres hipótesis. Es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto, es decir, no tiene ninguna esquina, y los extremos, la función en los extremos vale igual, en los extremos del intervalo. Si satisface estas tres condiciones, entonces podemos asegurar que existe un número C en el intervalo abierto AB, tal que la derivada en C se anula. Es decir, tengo un punto crítico en ese intervalo. Pero no solamente que es crítico, sino que su recta tangente es horizontal. Veamos, estas son las situaciones. Podría ser una recta, tanto en sus extremos A y B vale lo mismo, en todos sus puntos la derivada es nula. En el segundo ejemplo, en el ejemplo B, vale igual la función en sus extremos, en C tiene un máximo,
absoluto y allí su derivada es 0. En el ejemplo C tengo dos puntos donde en los extremos la función vale igual, es continua, es diferenciable, no tiene esquinas, y tengo dos puntos donde su recta tangente es horizontal, es decir, dos puntos donde su derivada se anula, en C1 y en C2. En uno alcanza el máximo absoluto, en otro alcanza el mínimo absoluto. Y el tercer caso es un caso, el cuarto caso, el caso D, es una función que cumple todos los requisitos del teorema de Rolle, todas las hipótesis, donde el mínimo absoluto lo alcanza en el punto C, donde su derivada es nula, y en los extremos alcanza su máximo absoluto. Bueno, ahora el teorema de Rolle nos pedía como hipótesis que los valores de la función en los extremos del intervalo valgan lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si no valen lo mismo? Si f en A es distinto a f en B. Veamos un dibujito, donde A es el punto AF en A y B es el punto BF en B. Bien, si yo trazo la recta que une el punto A con el punto B, esa recta es la recta f en A, su ecuación es f en A más f en B menos f en A sobre B menos A por x menos A. Esa recta tiene pendiente f en B menos f en A sobre B menos A. Y si miramos en este dibujo, encuentro una recta tangente, hay un punto donde la recta tangente al gráfico de la función en ese punto, el punto C, tal que, fíjense, la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta que une el punto A y B. Entonces, el teorema del valor medio lo podría enunciar de la siguiente manera. Este es un teorema que de alguna manera es una generalización del teorema de Rolle. ¿Qué me dice? Si a f una función que satisface las siguientes hipótesis, que sea continua en el intervalo cerrado, que sea derivable en el intervalo abierto a b, pero no le pido nada de los extremos. ¿Qué es lo que puedo asegurar? Que existe un número c en el intervalo abierto a b, tal que la derivada en c es igual a f en b menos f en a sobre b menos a. Es decir, coincide con la pendiente de la recta que unía los puntos A y B. O equivalentemente podría decir lo siguiente, que f en B menos f en A es igual a f' en C por B menos A. Bueno, ¿cómo podríamos demostrar el teorema del valor medio? Su demostración consiste en aplicar el teorema de Rolle a la función h. ¿Quién es la función h? La vamos a definir como la diferencia entre la función f de x y la recta, la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. Que como dijimos antes, esa recta tiene ecuación f en A más f en B menos f en A sobre B menos A por x menos A. Su pendiente es este cociente, f en B menos f en A sobre B menos A. Bien, esta función h cumple que el valor en sus extremos, en A del intervalo de definición, tanto en A como en B, la función vale 0.
porque si ven los valores de la función f de x y de la recta tienen el mismo valor en A que en B. Por otro lado, sabemos que en continua en el intervalo cerrado AB, porque es diferencia de dos funciones continuas, tanto f como la recta son funciones continuas, y es diferenciable porque es diferencia de dos funciones que son diferenciables en el intervalo abierto AB. Tanto f como la recta son funciones diferenciables en ese intervalo abierto. Como satisface estas tres condiciones, podemos aplicar el teorema de Rolle, que decía que si satisface estas tres condiciones, entonces existe un punto C tal que la derivada de esta función h en C es 0. Pero, ¿a qué es igual la derivada de h en C? Bueno, es igual a la diferencia de las derivadas de f en C y la pendiente de la recta. Por lo tanto, h' en C es igual a f' en C menos el cociente entre f en B menos f en A sobre B menos A. Como esa diferencia es igual a 0, por el teorema de Rolle, esto nos asegura que la derivada de f en C es exactamente ese cociente, quedando así demostrado el teorema del valor medio. Bueno, les quería comentar que como han visto, este teórico tiene no todos los ejercicios que necesitaríamos para que ustedes puedan practicar o ver cómo se resuelven. Les aconsejamos que utilicen todas las partes que tiene nuestra aula virtual y que es no solamente los teóricos y hacer los ejercicios de las guías de los prácticos, sino que también que vean los cuadernillos de ejercicios donde allí les presentamos algunos ejercicios resueltos, además de los foros de consulta. Por supuesto que también pueden consultar con sus profes de las comisiones, donde ellos también les hacen llegar ejercicios resueltos o pueden discutir en las clases que tienen en vivo, las clases virtuales que tienen en vivo. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias, buena suerte.